El cáncer no es una realidad desconocida. Todos, de una manera o de otra, hemos estado cerca de él y, sin embargo, hoy en día continúa siendo uno de los mayores retos no solo para la ciencia, sino también para las personas que lo viven y los familiares que las acompañan. Soy Marta García Escolano, directora de Prospera Biotech, y te doy la bienvenida a Cáncer, más allá del tratamiento, una serie de conversaciones sobre la calidad de vida en oncología. Miriam, bienvenida a Prospera Biotech, que es tu casa. Como ya tengo que venir un día fue a mi casa, tu casa. O sea, esto es un intercambio. Estoy encantada de que estés con nosotras, de que hayas querido participar en esta y muy bienvenida. Bueno, pues yo encantada y bien hallada, sobre todo porque hayáis querido contar conmigo y que la gente pueda conocer pues a través de Prospera casos concretos de personas que afortunadamente hemos superado un cáncer. Claro que sí. Voy a dar un poquito de contexto. Miriam y yo nos conocimos porque ella me invitó a su casa, como decías anteriormente, que es Día a Día de Elche. Me conoció porque estaban dando espacio para que empresas emergentes de Elche pues, compartan su visión y lo que hacen. Y allí nos conocimos. Y contándole lo que hace Prospera, la investigación que llevamos a cabo, cómo ya estábamos trabajando con OnCAF66, pues entonces Miriam compartió conmigo la experiencia que había tenido atravesando su cáncer de mama, ¿no? Y hoy venimos a hablar de esto, intentamos dar voz a todas aquellas personas que habéis pasado por esas circunstancias y para que todo el mundo pueda encontrar aquí un espacio en el que reconocerse, en el que hablar de lo que probablemente no se habla tanto, de lo que no es tan común y que compartas pues, tu experiencia. Entonces, desde esta premisa, teniendo esto presente, vamos a empezar en cómo empezó todo, ¿no? Hemos dicho en otras ocasiones anteriormente que tú estás en tu día a día, con tu vida, tú siempre piensas que esto no te va a pasar, aunque los datos están ahí y todos estamos bombardeados por los datos, pero de repente un día llega el día D, que supongo que es el día del diagnóstico. Pues yo voy a empezar, me gusta, Marta, que lo hagamos así para que la gente pueda entender y conozca que nos puede pasar a cualquiera, que creo que el cáncer entra en todas las casas. Yo soy un poco gafe, porque yo me acuerdo que trabajando pues, en Teleelch he hecho todo tipo de entrevistas. He entrevistado pues, a muchos oncólogos, a MACMEC, siempre, la Asociación del Cáncer de Mama, y siempre decía, si en mi casa tiene que entrar, que sea a mí, que me toque a mí, pues fíjate, me tocó a mí de verdad. Y luego, muy poquito antes, me acuerdo que hice una entrevista a un barbero y le digo, pues yo me hace mucha ilusión que un día me rapes al cero. Pues fíjate, también lo conseguí, se me cayó el pelo. Y nada, pues me lo tomé pues como me lo tomo todo en la vida, pero es verdad que no me lo esperaba porque yo estaba tranquilamente, ese día que te coges libre y te quedas en casa, dices tú, pues me voy a quedar en casa y voy a poner a hacer esas cosas que tienes pendientes. Y nada, y noté que me dolía el pecho izquierdo. Y nada, al tocarlo, pues toqué en la parte superior un bulto del tamaño pues perfectamente de una nuez o de una avellana quizás. Y ya eso era viernes, y me puedo decir hasta la fecha, era viernes 5 de febrero, y dije, aquí pasa algo. Y porque me dolía, lo típico que te dicen es, si duele no es nada. Sí, todo el mundo te dice eso, pero yo tenía claro que eso no era normal y que tenía mala pinta. Dije, esto tiene mala pinta. Estamos hablando de 2021, si no recuerdo mal, es pandemia todavía, ya habíamos pasado el primer proceso, ya habíamos empezado a trabajar, pero todavía seguíamos con mascarilla. Y claro, yo no sabía cómo hacerlo, si acudir a mi médico de familia, si ir a urgencias, y nada, decidí llamar por teléfono. Lunes me esperé y lunes a primera hora llamé por teléfono al centro de salud y les dije lo que me habían contado y digo, mira, yo no soy una persona hipocondríaca ni nada, pero esto tiene mala pinta. Total, que me dijeron, mira, pasamos la cita a tu doctora y te llamará a las 5 de la tarde. Pues mi doctora, conforme me llamó a las 5 de la tarde y yo le dije lo que me pasaba, me dijo, vente urgentemente a consulta. Digo, pero ahora mismo sí, vente que te vea. Y nada más entrar y ver, y lo primero que me preguntó es, ¿tienes antecedentes de cáncer de mama? Y le dije, pues no, piensa bien, digo, ni mi madre, ni mis tías, digo, mi abuela falleció con 99 años hace un año y no ha estado enferma nunca ni ha tenido, es decir, soy la primera en todo el árbol genealógico que tiene cáncer, que ha tenido cáncer de mama, por lo tanto, creo que soy la que lo inicia. Pero muy bien por mi doctora, que desde un principio dijo que no tenía muy buena pinta y nada, en 2 semanas me habían hecho la primera mamografía, a las 2 semanas me encontré
dentro de un hospital con mascarilla en el cual no me podía acompañar ningún familiar porque era pandemia, lo agradezco. Sí. Me gusta ir sola a las consultas y me gusta, porque al final creo que la gente se preocupa mucho, es normal, te quiere y se preocupa y pregunta cosas que yo realmente no querría saber. No sé hasta qué punto la sobreinformación o la información te viene bien, pasito a pasito, ¿no? Que además eso me lo enseñó mucho mi marido y me decía, ahora una mamografía, después vino una ecografía, después vino una biopsia, después vino... Y así pasito a pasito fuimos resolviendo todo. Pero desde el primer momento yo te he de decir que creo que mucha gente te lo habrá contado, que yo sabía que tenía cáncer. Ahora, no sabía el apellido, pero sí sabía el nombre. Exacto, esto es bastante común que dicen los pacientes, ¿no? Da un poco de descanso también en el momento en el que tú tienes la incertidumbre de yo creo que es esto, pero me estoy haciendo pruebas, lo que tú has contado, pasarlos por una mamografía, luego una ecografía. Yo creo que es esto, el momento que te dicen es cáncer, puede ser, no me malinterpretes, hasta un poco de ánimo. Sí. Ya lo tengo, ya no es incertidumbre, ya sé que es lo que yo venía sospechando o el miedo que tenía o que teníamos yo y mi familia. Ahora hay que ponerle apellido. Exacto. ¿Ves? Porque cánceres hay muchos, cánceres de mama también hay muchos. Y esto es importante porque luego cada uno lleva su tratamiento específico, gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios, no se trata todo con lo mismo. Sí, además no se hace yo lo que me planteaba era, bueno, voy a la primera consulta ya cuando se ha reunido la primera vez la unidad de mama y me van a dar el primer resultado. Y ahí tú esperas que te digas, tienes cáncer, te vamos a operar, te vamos a dar quimio, ya te van a explicar. Y en mi caso no fue así, en mi caso fue mandar más pruebas cuando yo pensaba que había probado todas las maquinarias del hospital y pensaba que la había probado, que gracias a Dios que tenemos una maquinaria increíble de diagnóstico y todavía me quedaban más por probar. Y ahí es cuando te asustas un poco de decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de cáncer tengo para tener que hacer más pruebas? Nada, al final es dar con que no esté expandido, no haya metástasis, porque la palabra metástasis yo creo que a todo el mundo le da mucho miedo. Y cuando te dicen que no tienes, sientes más alivio todavía, pero hay que mandar un mensaje positivo, porque estoy harta de escuchar en la calle, incluso a la familia, cuando dicen, le han diagnosticado cáncer con metástasis, uy, esto ya no lo supera. No es verdad, la metástasis se supera. Como me dijo una persona que estaba conmigo poniéndose la quimio, yo tengo que pasar por chapa y pintura más veces y a lo largo de mi vida normalmente durante mucho tiempo, pero eso no quiere decir que no lo vaya a superar. Entonces, creo que hay que mandar un mensaje positivo y optimista, que cuando nos dan la palabra cáncer es un susto, cuando nos dicen metástasis el mundo se nos viene encima, pero hay que ser optimistas y pensar que se puede salir de ello. Y todos los días o todos los meses hay estudios nuevos que puede ser que sean para ti. Sí, exacto. A mí me estás recordando mucho porque bueno, yo tengo un caso familiar cercano que también yo recuerdo cuando me decía, bueno, pero es que esto del cáncer, ya llevamos muchísimos años con el cáncer y sigue existiendo, ¿y por qué no se cura ya y se acaba ya? Yo quiero que ya no haya más cáncer. Y yo le decía, pues bueno, es que la investigación en donde está yendo en este momento es a lo contrario, no es decir que el cáncer va a estar, forma parte de una población longeva como la que somos nosotros, pero va a convertirse en una enfermedad crónica, que es lo que tú me estabas comentando ahora mismo. O sea, voy a tener que pasar por chapa y pintura X veces y lo superaré y continuaré con mi vida en el mejor de los casos, que son la mayoría. Además, lo bueno es que los tratamientos van avanzando y ya cuando hablamos de la quimio, a mí siempre me decían es matar moscas a cañonazos, ¿no? Yo creo que esa frase la hemos escuchado todos y ya los tratamientos van más en concreto a la célula cancerígena sin necesidad de invasión en el resto de células, que no sea tan agresivo, porque es verdad que quien pasamos por quimio, por radio, luego tenemos muchísimas consecuencias durante el proceso y después del proceso que incluso se pueden volver crónicas y son cosas que no sabes. Es decir, cuando entras en el mundo del cáncer te tienes que hacer un máster porque tu vida cambia desde el minuto 1 hasta para siempre. Así es, vamos a entrar ahí ahora mismo. Te dan el diagnóstico y entonces después de las pruebas de ponerle nombre y apellidos te dicen el tratamiento, ¿no? Pues imagino que vamos a operar y vamos a hacer... Sí, yo tuve la suerte que me operaron primero, además me respetaron pecho, me quitaron solamente lo que es el tumor. He de decir que tenía un tipo de tumor bastante raro, soy incapaz de decir qué tipo es porque nunca me lo he aprendido, ni lo he mirado, ni lo he querido saber, pero sí que sé que es
Es uno raro porque no suele salir en la mama, es un cáncer que sale en otros epitelios, en otro tipo de mucosa, pero que hacía muy poquito que estaba ya diagnosticado como cáncer de mama y por eso llevé 2 tratamientos diferentes de quimio. Por un lado llevé la quimio que se le da al cáncer de mama y por otro lado llevé la quimio que se le da a ese tipo de cáncer concreto. Como me lo explicó a mí el oncólogo, para entenderlo es, dentro de los tipos de cáncer hay un 80% que son este tipo de cáncer de mama, hay un 80% que son esto. Dentro de ese 20% hay un saco de un 10% que son de otro tipo, ¿no? Y en el otro 10% es una caja desastre donde aparecen un montón de tipos de cáncer. Pues yo estoy en esa caja desastre. Y yo, claro, no iba a ser yo cualquier cosa, yo quería uno importante. Y nada, a mi oncólogo, que además desde aquí le mando un beso a Eugenio, le dije, bueno, pues tú te lo has estudiado, pues ahora ya sabes que te tienes que poner en marcha porque yo lo que quiero es que no dejes de estudiar. Y empezar pasito a pasito, operación, quimio, durante 6 meses y luego otro mes, si no recuerdo mal, de radio. Al final es un año de tratamiento. Aprovecho yo también para mandarle un beso a Eugenio, que también ha colaborado en los estudios. ¡Ay, qué bien! Es una persona maravillosa y con muchísimo interés, como tú has dicho, en estudiar y en investigar y en seguir para adelante. Pues hablando de la quimio, empezamos el tratamiento de quimio, que por ejemplo hay una cosa que comentábamos antes, que mucha gente no sabe, que el tratamiento de quimio a veces no es tomarte una pastilla y decir me voy a casa. ¿Cómo es un tratamiento de quimio? Mi tratamiento de quimio además es el suero naranja que llaman, que además todo el mundo nos asustamos porque conforme te ponen el suero tienes que ir al baño y demás y empiezas a hacer pipí naranja y entonces te asustas. Pues ese famoso suero naranja en el cual tenía que estar perfectamente 3 horas enganchada a una máquina. Tienes que beber abundante agua y demás, se te queda ese sabor a hierro en la boca del que todo el mundo habla y el malestar posterior. Es verdad que yo tuve suerte, no tuve vómitos, no tuve muchos efectos secundarios en cuestión de intestino, pero sí los tienes en otro tipo de situaciones. Cuéntanos algunos de esos efectos secundarios. Pues mira, de momento yo, gracias a haber tenido cerca una persona que había pasado un cáncer de mama y que me aconsejó pues, un montón de cosas que no sabes. Por ejemplo, que debes acudir al dentista antes de comenzar la quimio, porque si tienes cualquier patología, ya sea una caries, hacerte una limpieza de boca una limpieza bucodental para que no puedas tener ningún tipo de bacteria, porque lo que es la boca es muy parecido a las embarazadas. Los dientes se resienten un montón y puedes tener incluso dolor, sangrado de encías. Por ejemplo, si tienes que ir a un podólogo, también estaría bien que fueses antes, porque no te vas a poder hacer ningún tipo, si tienes un uñero, porque no puedes hacerte sangre, porque no tiene una cura buena. Entonces, todo lo que te puedas imaginar que tienes que hacer, deberías de hacerlo previo a la quimio. Qué buen consejo. Sí, porque no te lo imaginas. Cualquier médico, una citología, una revisión ginecológica, cualquier cosa que hayas estado demorando, lo mejor es hacerla previa. Luego, todos esos agentes externos que antes no te influían, ahora te van a influir, por ejemplo, el gel. No puedes utilizar cualquier gel porque la piel se vuelve atópica, cualquier cosa te es agresiva a la piel. La pasta de dientes, tienes que utilizar una pasta de dientes natural para que no te sea agresiva. El pelo, pues te va a terminar cayendo y también el cuero cabelludo se vuelve muy sensible. Los pies, creo que en los pies a todos nos afecta. Hay gente que se le caen las uñas, pero sobre todo el picor de los pies, el tener los pies fríos, el no estar lúcido. La mente la tienes un poco, yo creo que está en otro sitio y no está luchando ahora mismo en el día a día en saber, te cuesta sacar las palabras. Muchísimas cosas que nadie te cuenta y que te das cuenta cuando te metes en el proceso. Entonces, si alguien te lo puede contar antes, mucho mejor. AMACME, por ejemplo, la Asociación de Cáncer de Mama aquí en Elche hace una labor muy importante porque desde el minuto 1 que te diagnostican te llaman por teléfono y te dan una cita con la psicóloga y ellas ya pues con todo el bagaje que tienen después de 20 y tantos años, más de 25 años aquí en Elche, te ayudan mucho a saber cuál es ese proceso. Pero claro, yo hablo de cáncer de mama, pero hay muchísimos tipos de cáncer y a cada uno le afecta
de una manera, por lo tanto está bien que encuentren pues a alguien que les pueda aconsejar. Así es, porque por ejemplo tu día a día cambia, ¿no? Con todos estos efectos secundarios, especialmente el que has comentado de los pies, que también muchos pacientes lo sienten en las manos, ¿no? Esos picores, esos hormigueos. Claro, los pies y las manos estamos constantemente utilizándolos, sin menospreciar otros efectos secundarios. Al final tú coges todo con las manos, caminas desde que te levantas de la cama, estás utilizando los pies, utilizas calzado, señalas con la mano. O sea, entiendo que esos efectos secundarios tienen un enorme detrimento en tu calidad de vida. Totalmente. De hecho, lo primero que es verdad que yo recuerdo que Eugenio me aconsejó hidratarme mucho la piel. Me dijo, hidrátate mucho la piel, aceites, embadúrnate, lo que quieras ponerte, cremas, lo que mejor te vaya, pero te das cuenta que como tienes una pérdida al final pierdes mucha agua y eso lo que te hace es tener una piel muy reseca y de ahí pues claro, cualquier cosa, incluso la ropa, llevar algodón, no llevar cosas con mucho elástico, es decir, que al final lleves cosas muy naturales, muchos linos para que no te afecten en el picor de la piel. Yo, por ejemplo, he de contar que me empezaron a picar los pies con la quimio y que yo pensaba que con los años se iba a ir y ni nada más lejano, es decir, eso es algo que lo tengo siempre sí o sí y el picor de pies como la descamación, el tenerlos muy secos y demás, eso no se me ha ido nunca. Sí, es que así es, porque nosotros hemos visto, o sea, es que en Prospera investigamos mucho este efecto secundario concretamente que en el peor de los casos se convierte en una neuropatía periférica, pero que a veces puede empezar discretamente en forma de estas molestias que comentabas. Y sí que hemos visto que en muchos pacientes acaba cronificándose, ¿no? Que aparece como un efecto normal de la toxicidad que produce el tratamiento, pero que en muchos de ellos se va una vez se ha acabado el tratamiento, pero en otros se queda en torno a un 30%, pues se queda esa cronificación, ¿no? Aquí nosotros recientemente hemos publicado un estudio en el que demostramos que nuestra crema Encapsisense, un estudio que hemos hecho con muchísimos hospitales a doble ciego, es capaz de retrasar la aparición de estas molestias y que incluso cuando aparecen que sean menos severas. Si tuvieses la posibilidad de utilizar algo previamente al tratamiento que pudiera hacer que estas molestias que hemos comentado se retrasasen, apareciesen más tarde o incluso no llegaran a aparecer, ¿qué harías? ¿Lo utilizarías? ¿Lo recomendarías? Pues mira, yo totalmente la de los pies, y la del cuerpo también, pero es algo que, por ejemplo, cuando vas a darte quimio, lo primero que haces es descalzarte y ponerte cómoda, porque también los pies se hinchan y demás, y te pones unos calcetinitos, incluso muchas veces en el hospital te los regalan. Pues yo creo que en ese momento sería el ideal llevar tu cremita y ponerte un poquito de cremita porque aprovechas que tienes que estar tiempo allí y te mimas y te cuidas y te pones tus cremitas con tu calcetín para que no te piquen los pies, para hidratarlos y ya cogerlo como algo positivo, ¿no? Cambiar ese momento de estar conectado a una máquina a pensar que vas a cuidarte, ¿no? Y es el momento de poder ponerte esa cremita, aunque la utilices de continuo en casa, ¿no? Pero aprovechas y lo haces allí y cambias el concepto, porque al final tienes que pensar que quien está enganchado a esa máquina está para curarse. Tienes que volver, todos los pensamientos tienen que ser positivos. Y luego, por ejemplo, aceites y cualquier crema para utilizar después del baño en casa, que si lo puedes evitar, oye, pues mucho mejor, porque es súper molesto, ¿eh? Lo de los picores de pies es súper molesto. El picor, sí, decía el otro día que el ser humano está preparado para aguantar el dolor, pero no tanto el picor. Exacto. Nos desespera. Y en las manos igual, ¿eh? En las manos sí que es verdad que lo he superado, pero durante la quimio sí que me picaba muchísimo, incluso se me engarrotaban y pensé que tenía el túnel carpiano, imagínate. Imagínate. Sí. Pues es verdad, cuando no te hablan de estas cosas a veces uno piensa pues, que le está pasando otra cosa. Y claro, no puedes utilizar nada que contenga pues medicación en sí, ni corticoides, ni... Tiene que ser todo de forma natural y me imagino que vosotros trabajaréis en ello. En eso estamos, es nuestra obsesión además por lo que empezamos, por lo que Prospera se fundó y en lo que seguimos trabajando. Eso en cuanto a la quimio, pero ¿y la radio? Pues la radio te pasa totalmente lo mismo, porque tú crees que has pasado lo peor, que ha pasado la quimio, que la has llevado bien, que has tenido una alta resistencia, ¿no? Qué fuerte he sido, tal. Y luego llega la radio y, claro, nadie te lo cuenta. La radio tú crees que va a ser más liviana, que es una cosa superficial, te ponen una máquina, tú no ves nada, pero es súper agresiva y no solamente es que
te queme la zona, porque es verdad que quema la zona donde radia, sino que luego te cansa muchísimo, es decir, te sale todo ese cansancio que has llevado durante meses. Creo que es el peor momento y el que nadie te cuenta, pero sobre todo te dicen, bueno, piel hidratada, ponte cremas, y desde mi punto de vista, igual los oncólogos y la gente, y sobre todo los de radiología, igual me riñen, pero es la verdad, pues a ellos tienen unos visitadores médicos y les dan un tipo de cremas. Toma, pruébalas en casa. Te dan unos tubitos para probar en casa y tal, pero yo creo que estás súper desaconsejado. Al final, para mí, muchas de ellas no sé si son marcas fiables que se puedan dedicar 100% a temas oncológicos, o son marcas que hacen todo tipo de productos y se meten en este campo. Para mí no era de fiar, y yo al final decidí hidratarme con cualquier crema de casa sin necesidad de, porque las que me habían dado tampoco me dieron gran resultado, es decir, andaba como muy perdida. Es importante, qué importante es también esto que estás diciendo, que te sientas arropado también por las marcas, que sepas que haya una marca confiable que se dedica al cuidado de la piel en esas circunstancias. Exacto, porque no te da fiabilidad, ¿no? Que, por ejemplo, durante quimio y radio no te maquillas, lo único que te pones es protector solar, porque además lo normal es que salgas del proceso con manchas en la cara, de haberte dado el sol, por mucha protección que te pongas. Y claro, ¿cuál te pones? Si ninguna está certificada para el cáncer, al final son marcas farmacéuticas o incluso de cosmética o cosmética profesional, que no está indicada para tratamientos oncológicos. Así es. Hablábamos también un poco de tercio de la importancia que tiene la familia o tu núcleo más cercano, familia, amigos, durante el proceso del tratamiento de cáncer y el diagnóstico, toda la importancia que tiene a lo mejor el ir acompañado, o el que en esos momentos que tú no estás al 100%, que dices estoy súper cansada, pues el tener un apoyo. ¿Cómo de importante? Pues es súper importante, es decir, al final que la familia esté a tu lado, pero claro, yo creo que las personas que pasamos, por lo menos en mi caso y en muchos que conozco que pasamos por este tema, por el tema del cáncer, lo primero es decir la palabra cáncer, a la gente le da miedo, ¿no? Yo ya la tengo muy integrada en mi vida y creo que mucha gente también. La gente que lo padece contigo, tu familia, creo que sufre todavía más que tú, y eso tampoco ayuda. Tampoco te ayuda pues ver a una madre llorando, a una hermana, a un hermano, a un amigo, porque al final eres tú el que tienes que estar dándole ánimos a la gente. Es muy importante que estén enteros, ¿no? Por eso lo de acompañarte a las visitas, no sé yo hasta qué punto es tan importante, ¿no? El palo te lo vas a llevar tú. No sé en qué momento estar dentro del médico una persona te puede ayudar, te tiene que ayudar en casa. A mí me ayudaba mucho llegar y que mi madre me tuviese la comida hecha, es decir, no tener que hacer nada, llegar, comer y acostarme a dormir, porque dormir es súper importante para recuperarte. Entonces te ayuda, pues eso, que tu vida diaria te la hagan más fácil, pues te hacen la comida, la cena, podría desayunar, salir a la calle, intentar llevar la vida dentro de lo que sea tus hábitos, ¿no? Cotidianos, pues que no vas a ir a trabajar, no tal, pero pues que puedas salir a desayunar, que puedas salir a tu ritmo, exacto, y dejarte mimar. Sobre todo cuesta mucho aprender para la gente que tenemos un carácter fuerte y que creemos que no somos vulnerables, repetirnos que somos vulnerables y que nos vamos a sentir mal y que tenemos derecho a estar mal y que tenemos derecho a llorar y que tenemos derecho a patalear y que luego esto pasará y te encontrarás bien, pero que te permitas estar mal. Qué importante ese mensaje. Yo creo que esto también, lo que has comentado tú antes, está muy relacionado con esto que has dicho ahora. Dices yo, si le tiene que pasar a alguien, que en mi casa que le pase. Es tal cual lo que has dicho. ¿Por qué? Porque voy a llevar peor, que lo lleve, voy a sufrir más. Si Exacto. una persona a la que quiero, la que está afectada, así lo llevo yo, que yo soy una persona fuerte. Y que... Pues sí, pues a veces la familia tiene que estar para eso, para ayudar, para mimar, para que tu día a día sea más fácil, que bastante tienes tú en sobrevivir, que es muy importante en ese momento. Es que, a ver, nadie te dice que vayas a salir vivo de esto, está claro, ¿no? Te lo puedes plantear, pueden pasar 1.000.000 de cosas por el camino, pero
vayas a estar o no vayas a estar, si son tus últimos días, tus últimos meses, tus últimos años, ¿cómo los quieres pasar? Es decir, al final los puedes pasar riendo o los puedes pasar llorando. Está claro que momentos de debilidad tenemos que tener todos, pero no nos han enseñado a que de aquí, de esta vida, nadie va a salir vivo, ¿no? Está claro que no quieres que pase cuando eres joven y yo creo que incluso cuando eres mayor, pero no puedes hacer otra. Lo único que te queda es intentar pasarlo lo mejor posible, ¿no? Y la gente de alrededor tiene que entender que tampoco te puede no ayudar. Que la que estás pasando por el proceso en este caso eres tú. Y creo que en muchos casos la familia, el entorno no ayuda tanto como nos creemos. Yo tuve la suerte que mi entorno me ayudó muchísimo, pero veo casos en los que no es así. Pues es importante detectar eso también y saber que no me estáis ayudando en este momento, no es lo que necesito. Sí. Sé que me queréis, sé que lo hacéis con la mejor de las intenciones, pero a mí me estás poniendo una carga más. Exacto, porque al final tú no estás para darle ánimos a nadie, ¿no? Igual te ayuda, ¿no? Cada persona sí que es verdad que vive el tema del cáncer, lo vive desde su perspectiva y puedes darle un consejo, pero que cada uno lo viva como quiera y ya está. Pero que intente volver lo más positivo que pueda, pero que se permita el decir, bueno, tengo un momento de debilidad, tengo un día malo, pero mañana voy a coger las riendas de mi vida y voy a salir otra vez a flote. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Miriam. ¿Hay algo más que quieras comentar? ¿Hay algún mensaje que te hayas quedado, alguna anécdota, algo que te hayas quedado dentro que quieres compartir? Pues yo me podría tirar toda la vida hablando de esto porque además creo que tenemos que darle un mensaje optimista a la población. Y sí que me gustaría, ya lo he empezado a escuchar sobre todo en mujeres con cáncer de mama, eso de guerreras. Está fatal, no somos ningunas guerreras, dependemos de la ciencia igual que vosotros, vuestros estudios, vuestra medicina, vuestras cremas, vuestros aceites y todo lo que nos hace en la vida más fácil depende de vuestros estudios, que confiemos en la ciencia y que la ciencia nació para mejorar nuestra calidad de vida, es decir, que no lo olvidemos nunca, que no nos salvamos por luchar ni por tener pensamientos positivos que ayudan a llevar el proceso mejor, pero que realmente quien nos salva es la ciencia, es la medicina y que confiemos en ella, que cada vez hay más avances, pero que no pensemos que esto es un chamanismo y que tú por ser más fuerte lo has superado, no. Guerreras son iguales las que, hablo en femenino porque en mi caso es cáncer de mama, ¿no? Pero los y las que se han ido han sido igual de guerreras, igual de optimistas, igual de positivos, que lo hemos sido los que nos hemos quedado. La ciencia para ellos no tuvo una solución porque no la había. Igual esas personas, si sobrevivieran hoy, lo hubieran tenido. Entonces, que demos esperanza, que sigamos invirtiendo en investigación, que el dinero es súper necesario para poder avanzar en esta enfermedad. Qué importante ese mensaje, lo subrayo. Y muchísimas gracias por venir, por compartir tu experiencia, que sé que no es fácil muchas veces, y por hacerlo tan abiertamente y tan cercano. Muchísimas. Pues yo espero que la gente al final lo coja las riendas, que nadie piense que no le puede tocar, porque nos puede tocar a todos, pero que esto tampoco sea una desgracia, sino pues que vivamos con ello como hemos vivido con la gripe, como hemos vivido con otro tipo de enfermedades y con otro tipo de enfermedades que vendrán. Así que yo os agradezco por pensar en mí. Muchísimas gracias.